México es considerado uno de los países con mayor tradición artística en el mundo, con pintores y escultores que han narrado la vida social y política desde hace varias décadas. Pero ese arte ha evolucionado. Hoy ya no se necesitan lugares formales para crearlos. Tan solo un lienzo, una pared y mucho color pueden ser la combinación exacta para estos nuevos artistas. Claro, a mí me encanta el frenesí urbano de la vida. Esta ciudad me define. Sin importar de qué parte de la ciudad seas, el arte se puede percibir y da un toque de armonía. Cambia la imagen urbana e incluso el tejido social de las colonias. Cuando voy a hacer un mural, ya me interesa revisar qué sucede en esa zona y no solo llegar y plantear una imposición de una imagen. Pero el arte no solo se queda en las paredes. Hoy se puede llevar a todas partes, utilizando como lienzo nuestro propio cuerpo. Cuando cambió la mano del tatuador de la cárcel al tatuador artista, hoy conoceremos el arte que rodea a la nueva generación de mexicanos. Un arte que nos da vida, color y alegría. Desde los códices prehispánicos, pasando por el barroco de la Nueva España, el modernismo europeo del siglo XIX, el muralismo y realismo del siglo XX, el arte siempre ha estado presente en la vida de los mexicanos. Le ha dado forma y un estilo particular que nos distingue de los demás. el arte en México es increíble. Desde su etapa ancestral, desde nuestros queridísimos mayas, aztecas, olmecas, las esculturas que hemos hecho, las pirámides, todo lo que tenemos dentro de nuestra cosmología, de nuestra raíz, de lo que realmente significa ser mexicano, tenemos cargando unas cosas increíbles. Aunque México tiene una tradición muy larga de pintura, desde los murales de los aztecas y anterior a eso, la verdad no lo pensamos mucho. Desgraciadamente son devalorizadas por el propio mexicano, ¿no? Por eso todo el mundo voltea a ver a México y nosotros volteamos a ver afuera. No es algo como que tengamos en mente cuando digamos, oye, la pintura. En México en realidad pues nos vamos a Velasco o tal vez pues ya más fácil, les digo Rivera, más contemporáneo, bueno, no contemporáneo, más reciente, pero típicamente no empezamos a pensar que el bagaje cultural como la trayectoria cultural de la pintura en México es algo que trascienda más allá pues, el siglo XX, siglo XIX, ¿no? Esas expresiones las encontramos en los principales museos y edificios históricos. Pero México cambió y con ello las expresiones artísticas, la influencia de otras culturas y la tecnología hicieron que lo que hoy se consume en nuestro país sea alternativo. Esas influencias han hecho que el nuevo arte mexicano sea reconocido y competitivo a nivel internacional. Pero para conocer mejor a estas mentes creativas es necesario visitar su espacio creativo. Miguel Ángel Montaño, mejor conocido como Posque, es un joven oriundo de Ecatepec, el cual, gracias a su trabajo, ha sido invitado a exponer a nivel internacional y ha plasmado sus trazos en murales de varios países. Pero toda historia tiene un origen, y esta es la suya. El concepto de arte es más reciente en mi vida. Creo que era más expresarme con imágenes desde por ahí de los 15, 16 años, es cuando empecé a ver que tenía como facilidad para dibujo y más bien me gustaba como contar historias, era lo que veía. No sabía dibujar mucho, pero me gustaba crear narrativas específicas de cualquier idea, ¿no? Era quizá una postura un poco adolescente, pero era ahí donde me di cuenta de estas cosas. Y para mí fue un parteaguas la animación japonesa que veía en esos años y el graffiti mismo. Estos dos me motivaron como a querer llevar mis ideas hacia otros formatos o inventar mis propios personajes y crear mis propias historias. Ahí fue cuando se me abrió un mundo de posibilidades. En una zona de la ciudad en la que la vida es complicada, Posque comenzó a intervenir las paredes con grafitis. Pero en esos años, esas expresiones no solo eran mal vistas, también eran castigadas por vandalizar la vía pública. Creo que esta etapa es interesante e importante en México, mediados y fines de los 90s,
porque sí tenía el graffiti un carácter contracultural y era una estética totalmente juvenil, pero con tintes de rebeldía. Muchas personas venían de las cuestiones de la huelga de la UNAM, con el zapatismo, y todo esto se mezclaba, era como un clima de la época, y al graffiti le venía muy bien porque era una expresión de la periferia, la cual estaba diciendo que existía y tenía otras necesidades. Sí, pues la idea era esto, ¿no? Era como crear letras y personajes que solo podían ser comunicados con grupos específicos, con los mismos grafiteros. Entonces la idea era, como se le llama, dejarse ver más. Quien más se dejara ver por toda la ciudad era como quien más renombre tenía. Entonces era el sentido de pintar, pintar, pintar. Creo que faltaba profundizar en qué se pintaba, pero esa era la cuestión de pintar. En los lugares más arriesgados tenía como más valor, ¿no? Cada zona tenía, si ibas a una colonia más peligrosa, tenía como más valor, ¿no? Entonces eran códigos particulares de esa etapa del graffiti. A partir de 2012, el gobierno de la Ciudad de México comenzó a cambiar la imagen urbana e invitó a varios artistas a intervenir sus paredes y muros con el propósito de canalizar el arte de forma positiva. Y fue así como los grafitis pasaron de ser letras y cosas inconclusas a verdaderas obras de arte. Pero este mexicano siguió creciendo y llegó el momento de imaginar y soñar para que las cosas se vuelvan realidad. Pues yo salí la primera vez del país en el 2013 y la primera vez que salí era a exponer pintura hasta Alemania, entonces fue cruzar todo el charco, digámoslo así, y fue todo un sueño, ¿no? Jamás un habitante de la periferia que se dedica al arte se espera estas cosas, ¿no? Sí, pues eso fue un proyecto que se llama Millerton Gallery, que se hace en un estadio de fútbol cada año de un equipo que se llama San Pauli, que son como antifascistas, antinazis, es como un equipo de fútbol con crítica social y política también. Entonces, pues yo mandé una pintura que quería concursar pues, sin esperar nada, y al final quedé como con 10 personas de todo el mundo y al final pues ganamos 2, entonces fue algo bien grato y pues me lancé a presentar con todo el nervio, ¿no? De que pues no sabes qué vas a esperar y pues otro idioma, otra cultura, entonces, pero fue muy grato ver cómo las personas recibieron mi trabajo, lo que decían, el color, el tipo de personajes, decían, bueno, ¿y este chavo de dónde viene, no? Y pues fue algo así de, pues soy mexicano, qué bueno. El momento más importante para un artista es el exponer. Pero, ¿qué pasa cuando tu exposición está en el museo más importante de un país? Ahí la perspectiva cambia. Aquí en México solo había expuesto en un museo hace tiempo, pues una cosa pequeña, pero en Ecuador una curadora de Ecuador me invitó, Mafo, y me llevó como para hacer una muestra que revisaba los cruces entre la cultura underground del skateboard y el arte. Entonces, pues mi trabajo ha tenido también influencias con la patineta. Entonces me invitaron a intervenir adentro de las paredes del museo y a exponer una serie de dibujos también, y eso fue sumamente grato, ¿no? Tener un museo nacional abierto para poder exponer y presentar pues una realidad también quizá periférica, distinta en un museo que tiene solo arte novohispano quizá. Entonces era un cruce bien interesante y ya más cerca quizá del arte contemporáneo esta cuestión. Pero además de hacer pinturas en tamaños tradicionales, Bosque se ha especializado en el muralismo, el cual suele ser el que narra la vida de los lugares. Pero también cambia el entorno y deja la obra abierta a que cualquier persona sea parte de ella. Pues han sido proyectos que han resultado por invitación de cuestiones específicas. Yo creo que los últimos murales que he hecho tienen que ver mucho con la investigación del lugar. En Bacalar fue interesante porque me invitó un artista visual que él vive en Monterrey, pero él es originario de Bacalar, entonces fue bien interesante el proceso porque pasé varios días antes de crear conociendo el lugar, él me llevaba a lugares, paseaba por la laguna, había una exploración interesante, platicaba con la gente. Y después de eso ya en la noche me ponía a escribir y a dibujar ideas. Pero, ¿cómo es el proceso creativo de un artista urbano? ¿En qué se inspira? Los procesos son distintos, cada que estoy haciendo una pieza es como muy particular el proceso, ¿no? Mi trabajo ahorita tiene varias salidas, desde hacer alguna cuestión con animación o pintura, o depende si hay algún cliente que pide una comisión,
o son pinturas más libres, como en este caso, ¿no? Me interesa mucho como la revisión, te digo, de la identidad, la hibridación cultural. Entonces, pues los procesos tienen que ver mucho con la investigación en cuestiones de libros también, en hacer registro fotográfico, en a veces ir a un contexto y ponerme a mirar qué está sucediendo en ese contexto particular, y a partir de ahí trabajo con con un cuaderno que le llamo bitácora, así se le conoce. Sí trabajo con estas ensambles que están tendiendo a ser como máscaras, porque me interesa como esta cuestión social, ¿no? De cómo se modifican, cómo nos creamos como ciertos alter egos a partir de la red y qué sucede con la identidad. Me interesa ahorita como indagar en la identidad, entonces puede ser ahorita este concepto de una máscara, pero después puede ser un disfraz completo, pero después puede ser otra cosa. Y me interesa más que nada como esta hibridación social y cultural que se está dando actualmente pues en el país y en el mundo, ¿no? Que todo intenta ser global y homogéneo, pero pues estas cuestiones, las máscaras son identitarias de lugares, entonces yo me planteo cómo pueden ser mis propias máscaras sin apropiarme del folclore de aquí de México y solo pues, como fetichizarlo o algo así, como que no me interesa tanto, sino crear mis propias construcciones. Entonces hay una revisión de esto, de la identidad como tal, quizá no de la máscara, pero sí de la identidad. Estoy también trabajando con ensambles de madera y pues no sé, los procesos creo que es de lo que más me gusta de crear, ver cómo las obras se van transformando y desarrollando desde cero y van adquiriendo ciertas particularidades. Entonces, pues es bien interesante la cuestión del proceso creativo, porque haces construcciones mentales, haces como asociaciones mentales y después se transforman o en una pintura o en un mural o en un proyecto específico, en fotografías, en animaciones, en dibujo a tinta. Entonces mi trabajo creo que en este momento no está condicionado solo a una técnica en específico o en una forma de hacer específica, sino tiene varias como posibilidades de como estructura visual. Entonces eso es interesante. Así es como la creatividad puede surgir de cualquier lado y bajo cualquier circunstancia. El chiste es no rendirse y creer en uno mismo. Ahora es el momento de cambiar de dirección y conocer otro estilo artístico, un tanto más abstracto, pero lleno de color y forma. Omar Rodríguez Graham es un pintor mexicano el cual llegó al mundo del arte sin querer, luchando contra estereotipos y apostándole a otra cosa. Fue extraño. Yo crecí en la casa de un pintor. Mi padre se llamaba Oscar Rodríguez y él fue pintor. Entonces yo crecí rodeado de obras de arte, pero creo que como muchas personas, yo no quería ser como mi padre. Entonces yo empecé a estudiar física, no funcionó y acabé cayendo en lo que sabía hacer, y eso fueron las artes plásticas. Siempre había dibujado y pintado desde muy joven. Y cursé una licenciatura en artes plásticas, acabé, no quería seguir haciendo eso. En realidad mi intención fue hacer más como diseño gráfico. Yo sabía programar desde muy joven, entonces hacía mucho diseño web, programación de páginas web y cosas así. Y me empezaron a invitar a exponer unos amigos, expuse unas cuantas veces, empezaron a querer comprarme mis piezas y decidí, bueno, si voy a hacer esto, necesito prepararme un poco más. Entonces hice una maestría. Pero la vena del arte es algo que no se puede negar, y de pronto llega la oportunidad de ganarse una beca y realmente creer que el talento existe. Y recibí esa beca y creo que ahí, después de todo, dije, bueno, si alguien está dispuesto a darme dinero para que pinte, ha de ser una señal, ¿no? Entonces me puse a trabajar y en ese momento me lo empecé a tomar en serio. No es que no lo haya hecho en serio antes, pero creo que ese apoyo sí pues como que me dio un poco de claridad en que había potencial en mi trabajo y con un poco de disciplina y mucha perseverancia podía salir adelante. Y ahí fue en realidad cuando decidí dedicarme ya a esto sin alguna distracción y desde ese momento, desde que como que tomé esa decisión, y he sido muy crítico conmigo mismo, con mi trabajo, soy muy autoexigente y pues he podido lograr lo que he logrado.
Una vez motivado, Omar Rodríguez Graham comienza a hacer sus primeros trabajos inspirados en México, en el color y las formas. Mi trabajo parte de como entablar una conversación con la historia, ¿no? Particularmente la historia de la pintura occidental, más que nada. Entonces yo lo que hago en mi proceso creativo es tomar una pintura clásica, barroca, renacentista típicamente, y distorsionarla, modularla a través de ciertas herramientas digitales, creando un tipo de collage. Y en base a eso empiezo a construir un espacio pictórico que luego puede ser abordado ya plásticamente sobre el lienzo. Para mí, en realidad, el ejercicio es tratar de entablar no solamente al apropiarme como si fuera un sampleo estas pinturas clásicas y distorsionarlas como en la música contemporánea se hace, pero también pensar que cada trazo, cada gesto, cuando ya está siendo pintada esa obra, puede tener una conversación o referir al espectador hacia un momento histórico. Entonces, un tipo de ashurado puede referirlos a cierta gráfica o gráfica japonesa, o algunos puntos puede remitirnos a ideas como de la tecnología más contemporánea, o la obra de Liechtenstein, o la hoja de oro puede remitirnos a pintura bizantina. Hay muchas técnicas. Las pinturas suelen tener una interpretación personal, de acuerdo a nuestras vivencias y experiencias. Pero Omar en ellas trata de plasmar un poco de sí mismo y darles un toque distinto. No quiero sonar como espiritual o darle como una personalidad al trabajo, pero de cierta manera el trabajo tiene que mandar, ¿no? Porque si no está funcionando la obra, pues aunque yo quiera que funcione, pues no va a jalar. Para mí, pues el trabajo va cambiando lentamente y por suerte con cada cambio la recepción ha sido muy positiva. Y en algunos momentos me ha sorprendido porque he pensado que no, esto nadie lo va a entender, nadie lo va a apreciar, pero las reacciones de la gente con quien platico, especialmente ahora con esta obra que pues ya es lo que he estado haciendo los últimos 4 años, se sorprenden de cierta manera con el dinamismo o el movimiento que existe en las piezas, porque es como un tipo de caos controlado, ¿no? Es algo que aparenta ser como al azar, pero al mismo tiempo no te da esa sensación de inestabilidad dentro del espacio pictórico. Entonces eso siento que invita al espectador a entrar y entender el espacio mejor y poder abordar la pieza ahí. En los años que lleva de carrera, su obra mexicana ha llegado a varios países del mundo, donde siempre han dejado un buen sello. Y yo personalmente he tenido suerte de viajar a Sudamérica, a unos cuantos países, a Estados Unidos, a Europa, a otros países. Y pues, sí, muy afortunado de poder viajar, aunque típicamente no es algo que hago mucho porque el trabajo en realidad es muy tardado y mi taller es el lugar donde es más fácil, más cómodo realizar la obra. Y pues aquí estoy haciéndola y de vez en cuando me toca salir para acompañar la exposición. Pero, ¿cómo es un día en la vida de un artista? ¿Acaso tiene planeada una rutina? Cada artista tiene su rutina y su práctica. Yo nada más puedo hablar de la mía. En la mía, a mí me gusta trabajar desde temprano. Es donde siento que tengo más claridad mental y como que entiendo mejor qué tiene que suceder. Entonces yo trato de estar en el taller entre las 8 y las 9 de la mañana, empezar a trabajar. Recientemente he empezado a trabajar con más asistentes. Tengo entre 2 y 3 asistentes que trabajan conmigo todos los días y ellos llegan y empiezan a ayudarme a hacer como trabajos muy mecánicos o muy de talacha, pero yo trato de trabajar hasta la hora de la comida, tomarme una hora de para comer y regresar a trabajar, pintar, dar instrucciones, planear piezas nuevas, bocetear, pero típicamente estoy aquí en el taller trabajando con otra gente como si fueran otros juegos de manos, ¿no? Asistiéndome a aplicar cosas. Y pues pintando. Yo trabajo hasta como las 6 de la tarde todos los días y ya
el resto es tiempo para estar con mi familia. Mi trabajo empieza típicamente con un boceto, ¿no? Y como les decía, agarro una pintura clásica, la empiezo a distorsionar y llego a una composición que ya funge de cierta manera como una pintura, que son los bocetos que están pegadas junto a todas las piezas. He empezado a experimentar con diferentes técnicas, con diferentes métodos de ponerle color a la tela. En el caso de estas piezas empiezan con unos linos teñidos, cuales luego son pegados en una madera, en un panel que tiene un bastidor de aluminio atrás, pero que ya está cortado con un router numérico en base a una línea de corte digital. Y empiezo a agregarle texturas, tratando de crear como un tipo de profundidad visual y conceptual al mismo tiempo, utilizando diferentes herramientas, desde mascarillados de cintas, pintura mano libre, empezando a utilizar otras tecnologías como una cortadora de vinil, entre otras cosas, con la idea de eventualmente empezar a crear como un tipo de profundidad visual más compleja, como vemos en esta pieza, donde empiezan a empalmarse diferentes texturas, creando ese espacio pictórico y ese tipo de dinamismo y movimiento que empieza a existir, el cual que lentamente pues empieza a desarrollarse la pieza a un punto donde lentamente pues ya empieza a ser como una obra total, ya semiacabada, donde diferentes elementos, desde diferentes texturas y materiales, desde la hoja de oro, desde telas teñidas y pegadas encima, tipo collage, elementos más gráficos y elementos más sueltos empiezan a coexistir para crear una pieza ya finalizada. Pero como les habíamos dicho en un principio, el arte hoy en día puede llevarse incluso en nuestro mismo cuerpo, a través de diseños espectaculares que cuentan parte de nuestra vida o un momento especial. El tatuaje es una expresión artística que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos, tanto en las tribus africanas como en la cultura asiática y por supuesto en las culturas precolombinas. Sin embargo, en el siglo XX se estigmatizó y marginó para algunos sectores de la sociedad. Primero, la verdad es que escuela de tatuajes tal cual no existe, ¿no? La primera escuela de todos pues, es acercarse a los estudios y ver que alguien te dé chance. Yo desafortunadamente nadie me dio chance. Al principio pues, tuve un mini curso en el cual pues, la verdad estaba muy básico y no aprendí mucho porque también falté mucho, pero pues es a la práctica. Uno de mis libros favoritos se llama How to Do Graffiti. Y es un libro de este tamaño en el cual lo abres y lo único que tiene adentro es una lata, ¿no? Todas las páginas están cortadas. Entonces es igual en el tatuaje, ¿cómo aprender a hacerlo? Pues haciéndolo. Debemos recordar que pues también a veces te juzgarán como te ven y todavía hay mucha gente que esa cultura no ha cambiado en su cabeza. Todavía siguen pensando de manera retrógrada que el tatuaje tiene una connotación negativa. Y es entendible, ¿no? Obviamente en sus épocas lo único tatuado pues eran piratas, carceleros, gángsters. Entiendo por qué esa connotación. Pero con el paso de los años, el tatuaje comenzó a verse con otros ojos, porque ya no solo se limitaba a tener letras o rayas, son verdaderas obras de arte que salen de la imaginación de los tatuadores. Yo cuando me di cuenta que podía volverme un tatuador fue cuando empecé a ver toda la corriente nueva, contemporánea, de que ya no era el hacer la hojita que llegabas y escogías, ¿no? O que ya no era el tatuaje del carcelero, sino ya tenías una gama enorme artística de poder expresar cualquier cosa que quisieras en la piel. Y en ese momento dije, órale, entonces sí puedo hacer algo mucho más allá que prevalezca para siempre. Gracias a Dios, yo desde que era muy chiquito me la he pasado dibujando. Los profesores todo el tiempo me regañaban de que dibujaba en vez de escribir en las clases, ¿no? Crecí en una familia rodeada de artistas. Mi hermano mayor también es artista. Él se llama Venados. Y mi papá era fotógrafo. Entonces, pues desde muy pequeño tuve las artes muy incluidas en mi vida. Todo el tiempo empecé a trabajar con ellos en su estudio, a ayudarle a mi hermano, a dibujar por mí mismo. Desde los 13 años ya estaba trabajando haciendo diseño gráfico con ellos, ¿no? Y pues poquito a poquito fui desarrollando mis habilidades artísticas. ¿Cómo es el proceso de creación? ¿Se trata de diseños predeterminados? ¿O acaso interviene el arte mexicano en esto? Pues mira, eso es bien padre. Yo
no trabajo diseños prehechos a los clientes. Yo trabajo siempre cuando llega el cliente conmigo porque me encanta verlo. Le hago, digamos, que un estudio psicológico para también conocerlo, ver dónde quieren. Muchas veces la gente no se sabe expresar y cuando lo hacen en las citas o cualquier forma llegan y es algo totalmente diferente, ¿no?, a lo que ellos querían. Entonces a mí me gusta leer qué es lo que quieren hacer, me gusta verlos, me gusta pensarlos. Hay muchísimas técnicas. Yo siempre les recomiendo a la gente que más que porque vean que es un buen tatuador, busquen lo que les gustaría tener y en base a lo que vean busquen a alguien específico en esa técnica. Siempre se ve el proceso de plasmar un tatuaje en la piel, pero casi no se conoce el momento en el que el artista aterriza las ideas de las personas en un pequeño diseño que llevaremos de por vida. Por este motivo, acompañaremos a Pablo para saber que esto no es algo que se improvisa. Pues bueno, para dibujar primero empezamos haciendo un pequeño boceto rápido, ¿no?, de lo que la gente quiere, también como para poder tener una idea. Digamos que la persona me habló que quería en su brazo tener un jaguar con unas flores. Entonces también es necesario ver un poquito dimensiones, ¿no? Hay que checar como las bases rápidas, poder ver cómo podemos crear un boceto bastante veloz de qué es lo que podemos hacer realmente con su idea, ¿no? A mí me encanta apoyarme en la tecnología, porque tenemos ya una gigantesca gama de trabajo para poder realizar lo que queremos hacer. Y entonces, ya lo único que tenemos que hacer es imprimir nuestra hojita. Como les digo, me encanta apoyarme en la tecnología. Y ya con esto tenemos un preciosísimo stencil para poder hacer nuestro tatuaje. Sin lugar a dudas, otra forma de tener el arte con nosotros. Pero, ¿qué nos dicen estos hombres respecto a sobrevivir como artista mexicano? ¿Se puede? Pues a mí me va bastante bien. Creo que he construido como un núcleo de seguidores y de personas que agradezco que sigan mi trabajo. ¿Qué es lo más bonito de esta profesión? ¿Qué se siente ver un lienzo, un mural o un dibujo en la piel humana? Híjole, eso es un sentimiento bien bonito. La verdad, mira, para mí todas las personas es lo mismo porque llegan, ahora sí que sin saber quién soy, la mayoría, a entregarme lo único que tienen para siempre en su vida, que es su cuerpo. Es lo más valioso que tú tienes. Y llegan con ojos cerrados a decirme, ten. Entonces esa confianza se me hace un regalo increíble, ¿no? Se me hace muy hermoso. Bueno, yo soy de la idea de que la obra se hace para mostrarse, para compartirse, ¿no? Yo no creo que es un ejercicio personal de que, bueno, voy a hacerlas y si alguien las quiere ver o no, pues no me importa. No, yo sí creo que es algo que se hace para compartir. Ahí, y era como grato ver su sorpresa, ¿no? De decir, bueno, esta pintura es distinta, pero me gusta. Si no hubiera la gente que confiara en nosotros, no podríamos trabajar, ¿no? Entonces es una raíz, es un intercambio mutuo muy bonito. A mí, digo, como decir, nunca me imaginé que terminaría siendo tatuador, pero siempre me vi dibujando, ¿no? Siempre me vi haciendo arte en mi vida. Las obras en realidad siento que cobran vida ya que salen del taller, ya que dejan de ser mías. En un país donde la cultura es rica y llena de folclore, el arte seguirá haciendo que veamos una realidad más armónica, con luz, color, pero también con sombras, porque así somos los mexicanos. Digo a todos que todo en la vida es 90% de perseverancia y 10% de talento. Si te gusta, hazlo hasta que seas el maestro en hacerlo. Que si alguien quiere ser artista, es de paciencia, es de perseverancia, es de seguir dándole.
cualquier sueño puede ser cumplido, ¿no? Realmente con el arte. El sueño del arte es difícil, pero también pues, te puede llevar a viajar por el mundo, a conocer, a hacer. Creo que el fin del arte no es solo vender, ¿no? El fin del arte es transformar la vida y la realidad misma.